Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al siguiente devocional de 1 Timoteo. Ahora estaremos mirando 1 Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 menciona dos cosas con relación a la fe y son dos cosas muy interesantes también a notar. El apóstol Pablo está dando instrucciones a Timoteo sobre la oración, orar por las autoridades. Y luego el apóstol Pablo en el versículo 7 de 1 Timoteo 2 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. El apóstol Pablo aquí, una de las cosas que está mencionando tocante a la fe es algo muy interesante, hermanos. Yo sé que el el libro de Timoteo no es un libro que en realidad nos hable mucho de la fe, pero mirando el libro de Timoteo, el primer libro de Timoteo, nos damos cuenta que en verdad el apóstol Pablo menciona muchas veces la palabra fe. Yo sé que el Hebreos capítulo 11, y en un ratito más vamos a ir a verlo, es el capítulo por excelencia de la fe. Pero aquí el apóstol Pablo está dando unos detalles muy interesantes que sería bueno considerar. Y la primera cosa en este devocional que quiero que veamos, hermanos, es que el apóstol Pablo dice que él es maestro de los gentiles en fe. Y también dice que en verdad. Ahora, cuando dice el apóstol Pablo que él es maestro de los gentiles en fe, no solamente se está refiriendo a que él les enseñaba la palabra de Dios y que les compartía la fe en Cristo, sino que también era un ejemplo en esto, en fe, aquel que llegó a ser maestro de los gentiles en fe. Ahora, yo estaba pensando en esto, hermano. El apóstol Pablo sé que fue un tremendo hombre de Dios, un hombre que dedicó toda su vida después de que se convirtió a Cristo en todo su aspecto a predicar el evangelio, a sufrir por Cristo y es considerado uno de los grandes apóstoles en la historia del cristianismo. Pero nosotros hoy en día, como cristianos, también tenemos responsabilidad de llegar a ser maestros en fe. Eso quiere decir no solamente enseñar a otros la fe que nosotros ahora tenemos en Cristo, pero también ser ejemplo en fe. Cristianos que sean ejemplo en fe, hermanos. Hoy en día hay pocos cristianos que podríamos considerar que serían llamados maestros en fe, porque muchos cristianos hoy en día estamos batallando o están batallando de una manera increíble con relación a su fe. La abandonan, son débiles en fe, no han crecido en fe, pero necesitamos hoy en día también cristianos que podamos llegar a decir: soy maestro a alguien en la fe. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de eso. En 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo, defendiendo su ministerio, nos da un ejemplo grande de cómo él sufrió cosas terribles. Y vea lo que dice, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice: son ministros de Cristo. Dice, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y sigue el apóstol Pablo dando una serie de ejemplos de cómo él ha batallado en la vida cristiana, pero se ha mantenido en la fe. Nadie mejor que él para enseñarle a los gentiles cómo ser un cristiano que permanece en la fe. Y el apóstol Pablo, sin duda, hermanos, aunque en el libro de Hebreos capítulo 11 no está su nombre ahí escrito entre aquellos grandes hombres de la fe, sin duda yo puedo pensar que podríamos hacer referencia a él en el capítulo 11 de Hebreos, los versículos siguientes. Y aclaro, no está ahí su nombre y probablemente no esté hablando de él, pero según lo que leímos en 2 Corintios ahorita, sin duda que podría estar ahí incluido de alguna manera. Dice ahí el escritor de Hebreos capítulo 11, dice:
hablando de aquellos grandes hombres, dice, experimentaron, versículo 36, vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El apóstol Pablo, sin duda, hermanos, tenía toda la autoridad para decir que él había sido o llegó a ser maestro de los gentiles en fe. Ahora, ¿qué tal nosotros, hermanos? ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanta nuestra fe realmente ha estado madurando para que otros puedan vernos a nosotros como maestros en fe? Ahora, piensen los hijos, por ejemplo. Piensen los hermanos de la iglesia, en los más jóvenes, los que somos ya adultos. ¿Qué tanto podríamos pensar nosotros que llegamos a ser maestros en la fe? Considere esto y piense, yo quiero crecer al punto en la fe, mantenerme en la vida cristiana, sufriendo si es necesario, batallando si es necesario, pero mantenerme en las cosas de Dios, para que un día alguien más pueda decir de mí de una manera correcta, fulano de tal llegó a ser un maestro en la fe para mí. Ahora, la segunda cosa que el apóstol Pablo menciona aquí en 1 Timoteo capítulo 2, y la segunda, la cosa que vamos a mencionar, es la última por el día de hoy, está en el versículo 15. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, el apóstol Pablo está hablando aquí y está dando el ejemplo de Adán y Eva, y dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación. Ahora, la palabra aquí, se salvará, no está hablando de la salvación de su alma, sino está hablando de aquel mal testimonio, de aquella mala reputación que Eva tuvo por razón de haber comido del fruto prohibido. Y la mujer trae esa mala reputación, esa mala fama, por así decirlo. El apóstol Pablo dice que se salvará de esa mala fama, de ese malo testimonio, si permaneciera en fe. Hermanos, la fe no solamente nos ayuda para ser ejemplo a otros, pero también para quitar de nosotros aquella mala impresión. Cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, tenemos una vida hecha un desastre en muchos aspectos. Pero conforme usted y yo permanezcamos en fe, en amor, y crezcamos en la vida cristiana, la gente al vernos va a decir, mira, eso era él antes, eso era ella antes, pero ahora ya no es así más, porque ha crecido, ha permanecido en la fe. Entonces, permanecer en la fe, hermanos, es una de las cosas que nos van a ayudar a quitar toda esa mala reputación que hemos tenido por mucho tiempo. Yo le animo a que usted y yo busquemos crecer más en la fe, una fe que nos pueda llegar a ser como maestros en la fe de alguien más, pero también que nos ayude a permanecer en fe para guardar nuestro testimonio, para quitar toda esa mala reputación que teníamos y que nosotros podamos salvar nuestro testimonio. No importa lo que hayamos hecho o cómo hayamos vivido, la manera en que crezcamos en la fe y permanezcamos en ella nos va a ayudar para mantener un buen testimonio. Yo le animo a que usted siga creciendo en las cosas de Dios, manténgase, hermano, fiel, haciendo las cosas bien en el Señor y aprendiendo cada vez más y creciendo cada vez más en la vida cristiana. Seamos maestros de la fe y permanezcamos en la fe para guardar un buen testimonio y un buen ejemplo a los demás. El Señor les bendiga, hermanos. Les amamos en el Señor. Gracias.